Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué bueno tenerlos en este espacio donde vamos a hablar de cambio climático. A propósito, hoy que es el Día Mundial de los Océanos y pues la incidencia que tienen estos ecosistemas en el cambio climático, tenemos dos invitados muy importantes con los que vamos a conversar en este espacio sobre las problemáticas de cambio climático, sobre los cambios asociados a esa variación climática, sobre lo que nos está pasando hoy, porque no podemos ser ajenos a las situaciones o, digamos, consecuencias que nos trae una pandemia frente a una de las problemáticas globales de mayor interés, en la que se han movilizado infinidad de recursos y además hay muchos movimientos asociados pues al ejercicio de protestar de qué están haciendo las organizaciones, los estados y nosotros como ciudadanos en función del cambio climático, de sus consecuencias y de sus implicaciones en las futuras generaciones. Yo quisiera darle la bienvenida a las dos personas que nos acompañan hoy. Es un placer para nosotros tener a Carlos Ignacio Uribe, que es nuestro secretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia. El secretario pues ha trabajado y ha liderado este tema con mucha pasión. Ahorita se van a dar ustedes cuenta pues que en el ejercicio de su trabajo escucharlo hablar sobre las actividades, los proyectos, ahorita con su plan de desarrollo ya pues listo y aprobado. Además, ahorita en febrero que la Gobernación de Antioquia hizo la declaración de emergencia climática, en fin, vamos a tener la posibilidad de escuchar a Carlos, sobre todo digamos, en el marco de esos retos que hay desde lo público para cambio climático. Y también quisiera darle la bienvenida a Carlos Augusto Incapié. Carlos es un profe muy teso de la universidad, es un biólogo que ha trabajado muy fuerte en estos temas y con quien también queremos acotar el tema de cambio climático a los científicos. Nos pasa muchas veces que cuando nos hablan de cambio climático, a veces se queda como en el discurso de un político o en el discurso de una persona que, digamos, tiene mucha influencia para una masa que puede ser no la más crítica, y para la universidad y digamos, en el ejercicio que desarrolla el profe Carlos, pues se vuelve muy interesante que nos cuente cuáles han sido, pues, como esos grandes, cuáles son esos grandes retos y desde la academia cuáles pueden ser los aportes. Entonces quisiera darle en principio la bienvenida al secretario. Secretario, qué bueno contar con usted. Espero que esté muy juicioso cuidándose en la casa, o si ya está trabajando, pues cuéntenos cómo va. Hola Ana, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a Carlos Augusto también y por supuesto a todas las personas que están conectadas con nosotros para hablar de un tema tan apasionante como tú lo decías, que es el cambio climático, y sobre todo algo que yo he venido diciendo, y es la importancia de movilizar el concepto de cambio climático al ciudadano de a pie. Yo creo que eso es un reto muy grande que tenemos, que hoy cree uno en muchas personas que el cambio climático es lo que pasa por allá en Australia o lo que pasan los polos, y la verdad es que en el actuar y en el hacer del día a día de nosotros como ciudadanos estamos incidiendo de una manera muy notoria frente al cambio climático, y especialmente nosotros en un departamento que tenemos costa, con todo nuestro Urabá, que es bien complejo y que nos hace reflexionar día a día, pero también en otras condiciones de degradación tan tristes como las que tenemos en el Bajo Cauca, en el nordeste antioqueño. Entonces, el cambio climático, y lo decías tú hace un segundo, y qué pena que me extienda un poquitico en ese saludo, pero toma más relevancia en esa declaración de emergencia climática por parte del gobernador Aníbal Gaviria en el mes de febrero, porque eso de alguna forma, y lo vamos a hablar ahorita un poco más, va a ser nuestra apuesta política en el plan de desarrollo. Gracias, secretario. Profe Carlos, bueno, me va a tocar decirle secretario y profe porque aquí los dos con el mismo nombre. Entonces, profe Carlos, bienvenido. Hola Ana, hola Carlos, qué bueno pues estar aquí con ustedes. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el secretario. Este es un tema que debe divulgarse, que la gente debe saber que eso no es ajeno a ellos, que todos tenemos protagonismo para bien y para mal en el tema de cambio climático, y que todos debemos entenderlo para poder ver cómo tomamos medidas, cómo hacemos desde nuestra casa, desde nuestro quehacer, desde nuestro trabajo, algo para mitigar o para adaptarnos a cambio climático. Gracias, profe. Efectivamente, en función de eso que usted menciona, quisiera preguntarle al secretario
yo creo que cuando uno pone en Google cambio climático o tiene una conversación con una persona precisamente que no es la que más conoce el tema, a todos se nos viene a la cabeza ese montón de cifras del aumento, por ejemplo, en el nivel de los mares, el cambio o digamos ese aumento en la temperatura media del planeta, los impactos en los cultivos, los impactos en las zonas costeras, etcétera. Yo creo que todos en la cabeza tenemos más o menos a términos, digamos, muy gruesos esas consecuencias que pensamos sobre el cambio climático, pero hay una cosa muy importante y es que en función de esta problemática hemos entendido que la responsabilidad no es únicamente de los estados, es decir, pasamos hace mucho tiempo de señalar al Estado a preguntarle qué está haciendo, a pesar de que muchos movimientos siguen en función de eso, pero nosotros como ciudadanos hemos entendido un rol muy importante que define la forma en la que estos impactos van a desarrollarse en el futuro. Yo quisiera, secretario, empezar preguntándole qué está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente, qué ha proyectado usted, secretario, empezó apenas ahorita en este periodo con el gobernador Aníbal Gaviria, qué encontró en la Secretaría y cuáles son los planes o qué tiene proyectado la Secretaría de Medio Ambiente para contribuir o mitigar con el cambio climático que tenemos en nuestra región. Ana, mil gracias. Pues de nuevo no, y qué pena que ahora empecé mal, darle un agradecimiento muy, muy especial a la Universidad Pontificia Bolivariana, en quien vemos un gran aliado, no solamente por el trabajo tan importante que vienen haciendo ustedes en todo lo que es el manejo integral de residuos sólidos, pero también una universidad que se ha comprometido con ser carbono neutro y que viene haciendo unas prácticas muy importantes en lo que tiene que ver con digámoslo, con la mitigación a la adaptación del cambio climático. Entonces, primero sea eso, felicitar a la universidad. Segundo, darle las gracias por este espacio, que siempre es muy, muy, muy ameno poder hablar de eso. Mire, lo primero que es muy importante y es la gobernación de Antioquia viene desde el año 2016 generándose unos cuestionamientos frente a lo que tiene que ver con el cambio climático, y por eso es que en el año 2016 se crea el nodo de cambio climático, donde se genera un espacio de discusión frente al devenir del departamento y qué acciones debería emprender frente a mitigar o adaptarnos al cambio climático. En el año 2018 se toma la decisión de elevar a digámoslo, a un plan estratégico, el Plan Integral de Cambio Climático del departamento de Antioquia, que creo yo es un ejercicio muy importante porque no es un ejercicio que se formula y se establece desde la institucionalidad única y exclusivamente, sino que por el contrario tiene el concurso de las corporaciones autónomas ambientales, también del área metropolitana, de las universidades, y un proceso de participación muy importante. En el año 2019, el 31 de diciembre específicamente, en la última, digámoslo, en las últimas del gobernador anterior, se adopta la ordenanza que le da vida al Plan Integral de Cambio Climático en el departamento de Antioquia. Pero cuando nosotros llegamos acá, vemos dos situaciones bien complejas. La primera es que si bien había un ejercicio de participación y, digámoslo, de gestión del conocimiento muy importante para construir este Plan Integral de Cambio Climático, este no tenía un verdadero acento dentro de las distintas secretarías de la gobernación. Entonces, cuando vos hablabas con la Secretaría de Agricultura, que es fundamental y trascendental en todo lo que tiene que ver con cambio climático, sí, alguien había participado, pero inclusive encontrábamos también que desde la misma Secretaría de Medio Ambiente, que había sido la gestora de este plan, tampoco había la apropiación suficiente del Plan Integral de Cambio Climático. Entonces, nosotros lo que nos hicimos fue ponernos en la tarea conjuntamente con el Departamento Administrativo de Planeación y teniendo, digámoslo, esa posibilidad de la formulación del Plan de Desarrollo Unidos por la Vida. Empezamos a hacer, digámoslo, que una avanzada muy importante al interior de la administración para que cada secretaría tuviera presente y al menos supiera muy en principio ese plan que estaba buscando y que estaba haciendo. Eso creo que fue lo primero que hicimos. Pero en el mes de febrero, yo creo que lo más importante que se ha hecho en cambio climático en el país, y tengo que ser claro con eso, no solamente en Antioquia, sino en el país, fue la declaración de emergencia climática por parte del gobernador. Porque Ana María y Carlos, y por supuesto todo el mundo, eso parte en dos, la discusión de cambio climático al interior de la gobernación de Antioquia.
Una cosa era tener un plan integral de cambio climático con una batería de programas y proyectos, que ahorita pues podemos hablarlos, y si no simplemente son digámoslo, de consulta y de análisis, pero lo otro era tomar la decisión política, y quiero resaltar en eso porque el gobernador Aníbal Gaviria ha sido muy insistente frente al tema, y es que nosotros tenemos que ser responsables del futuro que le dejemos a las futuras generaciones. Entonces, políticamente, la emergencia climática se adopta por parte del gobernador, empieza una avanzada muy importante, pero se vuelve un documento y digámoslo, una directriz fundamental en la formulación del Plan de Desarrollo Unidos por la Vida. Es tanto que hoy hay 52 programas del Plan de Desarrollo que impactan directamente la emergencia climática. Y qué pena pues extenderme, pero estamos hoy trabajando muy fuertemente en definir esas 100 primeras acciones para presentarlas a la comunidad y a la sociedad y a los antioqueños en general, porque estamos definidos en trabajar en el hoy, digámoslo, en un corto plazo, en un mediano plazo y en un largo plazo, para que podamos dejar unas bases muy fuertes de lo que es el trabajo por el cambio climático en el departamento de Antioquia. Secretario, muchas gracias. Además que usted menciona una cosa muy importante, y es que en estos temas hay que tomar acciones y, digamos, particularmente decisiones de forma clara y tangible. Yo creo que estamos evidenciando, y quisiera darle la palabra al profesor Carlos, estamos evidenciando que hay unas especies que no pensábamos que se están afectando a una velocidad diferente, las selvas tropicales, los arrecifes de coral. Estamos identificando que esas especies tienden a colapsar más rápido, y sin duda ser capaces de tomar decisiones de forma tangible, sobre todo lo que usted menciona, decisiones políticas que vayan, por supuesto, en la misma línea de conservación, se vuelven fundamentales y casi que las estamos exigiendo desde hace más de una década. Quisiera, profe Carlos, preguntarle, sobre todo desde su rol y desde su formación en biología, desde su experiencia como investigador en la Universidad Pontificia Bolivariana, y que tiene además mucha experiencia en todos estos temas de cambio climático, ¿cuáles son esas especies que se ven mayormente afectadas por el cambio climático y que de pronto uno las ve muy lejanas o uno no interioriza pues lo complejo que puede ser que un arrecife de coral esté impactado, pero cómo también esa afectación a esas especies nos afecta a nosotros en el desarrollo de nuestras actividades productivas? Bueno, pues la que tú no mencionas es clave. Los arrecifes de coral son como el símbolo de las especies amenazadas por cambio climático. El coral es un animal, pero no se puede mover, ¿cierto? Entonces debe quedarse, se queda en un mismo sitio, y entonces al aumentar la temperatura del mar, del agua que está a su alrededor, ya no es capaz de adaptarse a la velocidad en que lo está haciendo. Está pasando algo que se llama el blanqueamiento del coral, y uno diría, bueno, es una sola especie, pero es que resulta que en los arrecifes de coral aproximadamente viven el 50% de las especies del mar, ¿cierto? Además, hay un efecto secundario del cambio climático, que es la acidificación del mar. El CO2 se junta con el agua, forma ácido carbónico, y entonces el pH del mar baja, o sea, aumenta la acidez, y eso impide que se forme carbonato de calcio en caparazones, en ostras y en las mismas estructuras del coral, o sea que es como un ataque doble. Ya digamos que en otros ecosistemas, aunque sigue siendo marino, los manglares, que son también hábitats de muchas especies, se ven amenazados porque no son capaces de adaptarse al aumento del nivel del mar a la velocidad en que va, ¿cierto? Ya ha aumentado el nivel del mar, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta o lo ignoramos, pero ya ha aumentado, y algunas regiones del mundo ya han perdido costas, inclusive algunas personas ya se llaman lo que se llaman los refugiados climáticos, personas que han tenido que abandonar su hogar porque ya no tienen ecosistema en el cual vivir. ¿Y eso en qué nos afecta como humanos? Si hablamos del mar, entonces hablemos, por ejemplo, de la pesquería. Ya no hay la pesca suficiente, se disminuyen las fuentes de ingresos para las personas que viven en la costa, porque además de la sobrepesca, pues, o sea, es que no es el cambio climático solito, son un mundo de cosas que estamos haciendo los seres humanos y que está afectando el planeta. A nivel digamos que del tema de agricultura y el tema que de pronto nos afecta en la economía,
hay algunos cultivos que ya no se pueden estar dando o no se están dando con la eficiencia que se estaba dando en otros momentos porque ha aumentado la temperatura. Que hay otros lugares que se están adaptando para sembrar café, para sembrar cacao, pero igual entonces el campesino que estaba sembrando cierto cultivo, pues ya tiene que empezar a buscar o cómo adaptarse o buscar estrategias de adaptación, los organismos de investigación, etcétera. Hay un dato pues, que obtuve hace poco. Hay 515 especies de vertebrados superiores en peligro de extinción, o sea, con menos de 1000 individuos, algunas con menos de 250. Y eso tiene que ver mucho con el tema de cambio climático y también con la pérdida de hábitat de toda la acción humana. El cambio climático afecta también regímenes de lluvia, causa desertificación y todo eso afecta a los ecosistemas de muchas especies, sin pensar en los insectos, por ejemplo, que son miles de especies que la mayoría de la gente ni siquiera conoce y que están desapareciendo. Profe, muchas gracias. Hay un tema muy interesante. Cuando uno hace una revisión ya un poco más detallada de los objetivos de desarrollo sostenible, esa hoja de ruta que tenemos a 2030, cuando uno específicamente revisa el objetivo de desarrollo sostenible número 13, que es acción por el clima, revisa la línea base de 2015 y los datos tan contundentes de hacia dónde vamos si no hacemos un cambio, pues, digamos, de forma tangible que se pueda evidenciar. Y además de eso, cuando uno revisa las metas, identifica que hay unas metas asociadas a los recursos que se tienen que movilizar para que nos adaptemos o logremos mitigar esas consecuencias que usted menciona. En particular, a mí hay un objetivo que me parece muy complejo y es que dentro de ese Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 hay una meta y es que se logre anualmente movilizar alrededor de 100.000 millones de dólares de todas las fuentes posibles para combatir los efectos de cambio climático. Yo creo que cuando nos sentamos a pensar la hoja de ruta de sostenibilidad en 2015, pues teníamos en la cabeza esa estructura de llegar a 2020, esa meta es para 2020, con la capacidad de movilizar esos recursos, pero sin duda hoy estamos en una situación diferente y quisiera que conversáramos cómo nos ha afectado la situación que tenemos actualmente frente a la posibilidad de movilizar recursos y yo creo que para nadie es un secreto que hemos visto en redes sociales y mucha gente ha publicado sobre los efectos positivos. Quiero poner el positivos pues entre unas comillas muy grandes, pero para nadie es un secreto que se han evidenciado esos efectos positivos en el sentido de estar en nuestras casas, no movilizarnos en transporte aéreo ni transporte terrestre, no estar en las grandes industrias, no estar consumiendo combustibles fósiles y otras actividades, por supuesto, han disminuido las emisiones de gases de efecto invernadero alrededor del mundo. Estoy hablando específicamente de lo que nos tiene hoy la pandemia, pues a todos en las casas, y estoy hablando pues a nivel mundial. Y hay quienes han dicho, pues de hecho hay estudios muy interesantes que tenemos una disminución significativa de esas concentraciones de dióxido de carbono y que eso es positivo, pero también hay quienes han afirmado que una vez rompamos pues la cuarentena, el efecto va a ser aún peor. O sea, después del confinamiento vamos a tener un consumo desmedido. Yo quisiera, secretario, preguntarle ¿qué opina usted específicamente sobre esta situación? Pues en particular dos situaciones, todo lo que nos habíamos proyectado desde 2015 en cuanto a movilización de recursos y estrategias para combatir el cambio climático y ahora a lo que nos enfrentamos, esa disminución pues temporal de las emisiones y hacia dónde vamos. Pues yo diría, Ana, como varios temas. Lo primero es que esta situación del COVID nos tiene que llevar a hacer unas reflexiones muy importantes. Inclusive, me permiten robarme una frase que siempre dice Aníbal Gaviria, y él dice, y es que si nosotros, después de toda esta pandemia, no entendemos que debemos cambiar nuestra forma de relacionarnos con los recursos naturales, hemos perdido el año. O sea, no hay ningún saldo pedagógico. Yo creo que eso es muy importante porque en buena medida hoy lo que está pasando y buena parte de los virus, no solamente este COVID, sino otros virus, de alguna forma vienen de esa relación o de esa degradación que hemos tenido con los recursos naturales y propiamente también con nuestros animales, ¿cierto? Y unas, digámoslo, unas relaciones que anteriormente no teníamos con algunos animales, pero que con esa degradación
que hoy tenemos, empiezan a aparecer unas nuevas especies y que, por supuesto, nuestro organismo no está adaptado para ello. Pues para no entrar pues en el tema científico, primero porque no es mi experticia frente al tema de la relación del COVID con los animales, pero yo creo que sí hay un tema muy importante y es, nosotros no tenemos hoy una buena relación con los recursos naturales. Eso es lo primero que quería aclarar. Lo segundo, decirlo es que, tú lo decías hace un segundo, esta pandemia nos ha... Mire, qué pena, yo voy a devolverme algo y es, en el mes de febrero, nosotros empezábamos una gran estrategia con las corporaciones ambientales, inclusive con ustedes y con las universidades, a través del Comité Departamental de Ambiental, ¿cierto? Que es ese órgano asesor y consultor del gobernador. Y nos proponíamos una primera meta, que era sembrar 1.5 millones de árboles en este primer semestre. Y el eslogan de esa campaña era Antioquia le da un respiro al planeta. De hecho, lo volvimos a usar la semana pasada que lanzamos nuestro programa de los 25 millones de árboles a sembrar en estos 4 años. Pero nunca nos pensamos que ese respiro iba a ser de tal forma, ¿cierto? Porque lo que hemos tenido es una desestimulación industrial tan importante, tan fuerte, que hoy ya vemos animales silvestres en las ciudades cuando nunca las veíamos. Pero mire, yo quiero darle otro dato. Hoy el manejo de las basuras, la ciudad de Medellín ha tenido una reducción de cerca del 35-40% menos en la generación de residuos sólidos en la ciudad de Medellín. Pero en la medida que hemos venido teniendo esa reactivación económica, vemos que paulatinamente venimos generando un consumo mucho más grande. Entonces aquí hay dos realidades muy fuertes. Una realidad es que esa reactivación económica que se está dando y que se tendrá que dar porque es muy importante para las economías de la región, no puede estar en contravía digámoslo, de un consumo acelerado y desproporcionado de recursos naturales. Nosotros, vale la pena recordar, hace poco veníamos con crisis en calidad del aire en Medellín, independiente que teníamos todos los carros por fuera, ¿cierto? Entonces hacíamos la reflexión, entonces el problema son los carros o es la industria o es cómo estamos, digámoslo, en nuestra condición de valle con un montón de situaciones complejas. Entonces lo primero que hay que ser muy claros es, por supuesto que hay un miedo, hemos venido haciendo el llamado de atención a esa reactivación económica y que esperamos y aspiramos tenga una conciencia distinta. Pero Ana y Carlos, yo creo que hay un tema que es muy importante y es que posiblemente las mejores prácticas en el sector industrial muchas veces no dependen de nosotros, pero lo que sí tenemos nosotros que mejorar es cambiar nuestras formas de consumo. Si nosotros no somos más responsables con nuestro consumo, con nuestras compras, con nuestra forma del plástico de un solo uso, con nuestra forma de movilizarnos, el teletrabajo hoy nos ha enseñado una forma distinta de comunicarnos y de hacer nuestro trabajo sin necesidad de usar el vehículo particular. Entonces, definitivamente tenemos que generar una conciencia muy fuerte en el ciudadano de a pie, que es responsable digámoslo, en la generación de gases de efecto invernadero y, por supuesto, en las afectaciones por el cambio climático. Entonces, diría uno que estamos como entre esas dos situaciones y es esa reactivación económica con una responsabilidad o hacernos responsables nosotros y cambiar nuestra forma de consumir, porque en la medida que reduzcamos, que reutilicemos, que reciclemos, también vamos a mandar un mensaje a la industria que tiene que repensarse distinta. Diría yo que ese es el gran saldo pedagógico que tiene que dejar esta pandemia frente al cambio climático. Y es mi responsabilidad como ciudadano frente a mi forma de consumir, a mi forma de movilizarme y a mi forma de generar y de consumir energía. Secretario, yo quisiera preguntarle, voy a seguir con usted, porque mencionó una cosa muy interesante. De hecho, yo lo he escuchado en diferentes escenarios, utilizando una frase de hay que hacer que las cosas pasen, ¿cierto? Yo creo que nos hemos quedado mucho pues como en el discurso, yo lo mencionaba al principio, seguramente pues en vocería de personas que no son ni las más científicas, que no se desmerita un trabajo que han hecho. Estoy hablando del Papa Francisco, estoy hablando de Barack Obama, estoy hablando de Leonardo DiCaprio, estoy hablando de Greta Thunberg. Digamos que no se desmerita un trabajo que ellos han hecho, pero no son ciertamente pues la voz científica que habla sobre este tema y eso de alguna manera ha permitido que este tema se vuelva
muy como eso es político y no existe, ¿cierto? Yo creo que los que estamos aquí conversando sabemos que está muy claro y hay evidencias científicas para eso, pero quería retomar esa frase que usted menciona de hay que hacer que las cosas pasen, porque quisiera que nos cuente desde la gobernación de Antioquia, más que desde la cartera que usted administra en este momento, cómo es esa articulación con las demás secretarías, cómo deberíamos estar trabajando. Usted ahorita mencionaba que la Secretaría de Agricultura es bien importante en el desarrollo de actividades para mitigación de cambio climático, la Secretaría de Infraestructura. Entonces quisiera que me contara cómo se ha empezado a hacer esa articulación, sobre todo ya pues a la luz de un plan de desarrollo aprobado. Mira, Ana, yo creo que lo primero es hacer visibles las cosas. Yo creo que era el primer reto que teníamos desde desde la Secretaría de Medio Ambiente como doliente del tema al interior de la institucionalidad, y hoy tenemos un componente 2 en la línea 3, nuestro planeta, que es sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático. Eso creo que es muy importante, porque es pasar también del dicho al hecho, o sea, de ese libro, de ese plan integral que teníamos allá en unas bibliotecas, venga, bajémoslo y pongámoslo en planes, programas y proyectos de la Secretaría. Hoy tenemos 52 programas distribuidos en todas las secretarías de la Gobernación de Antioquia, en temas como por ejemplo, voy a hablar de los míos, pago por servicios ambientales, todo el tema de protección y conservación de las cuencas hídricas, pero con un tema muy importante, y es algo que también yo he venido diciendo, Ana, y es, tenemos que empezar a entender que proteger el medio ambiente también tiene que ser sostenible, pero sostenible en el ámbito de los 3 elementos que tiene la sostenibilidad, no solamente en lo ambiental, también en lo económico y en lo social. Si nosotros seguimos cuidando los arbolitos y los ponemos en relación a la ganadería extensiva o a la agricultura o a la ampliación de la frontera de agricultura, no vamos a tener cómo cuidar, pero si somos capaces de encontrar negocios verdes a través de la conservación, eso te va a dar la apropiación suficiente para que el ciudadano lo entienda y cuide y conserve, no simplemente por el hecho de conservar, sino porque ahí tiene una forma de subsistir. La apicultura, por ejemplo, es un reto que nosotros nos pusimos muy importante dentro del plan de desarrollo, no solamente por la importancia que ya la tiene y que eso sería suficiente, sino porque lo vemos como una fuente de empleo. Pero voy a tocarle varios temas. Mire, pensarnos en una agricultura baja en carbono. Nosotros tenemos grandes problemas con la tecnificación del campo. O sea, grandes problemas, y ahí hay un reto grande que la Secretaría de Agricultura viene trabajando, viene haciendo. Mire, lo que tiene que ver con las plazas de mercado. Mire, le voy a poner un ejemplo sencillo para que entiendan la dimensión de las cosas. Bajo Cauca, fuerte en el tema de arroz. El arroz lo traen a Medellín para devolverlo al Bajo Cauca, venderlo empacado. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. El tema de la gestión integral de los residuos sólidos. Por Dios, ¿cómo nos cabe a nosotros en la cabeza que Santa Fe de Antioquia, que San Jerónimo suben la basura a Medellín y después la llevan a Pradera? Y sin mediar por un proceso de aprovechamiento. Entonces, empezamos hablando de vivienda en Viva, de hablar de viviendas con baja huella de carbón, de viviendas sostenibles, donde no tengamos que tener energía eléctrica producto de las termoeléctricas, no que podamos tener paneles solares. Estamos hablando de 60 instituciones educativas con aprovechamiento eléctrico por paneles solares. Estamos hablando de un sistema de movilidad distinto, del tren de cercanías. Estamos hablando de vías dotadas y tecnificadas con electrolineras para que podamos fortalecer el tema de los vehículos eléctricos, porque si no, eso es un cuento. Estamos hablando de más de 40 kilómetros de ciclorrutas. Definitivamente nosotros tenemos que pensar distinto en la movilidad, Ana y Carlos. Si nosotros, mire, hace poco hablaba con alguien y frente al tema de los vehículos eléctricos, los cuales yo creo que son muy importantes, pero Medellín no solamente puede pensar en vehículos eléctricos, porque vamos a cambiar de un taco contaminante a un taco sostenible, pero taco, y no hemos ganado nada. Entonces, yo creo, Ana, que es muy importante lo que venimos haciendo con esos 52 programas en la Secretaría de Productividad y Competitividad, en agricultura, en infraestructura, en educación, en servicios públicos, con una visión distinta, pero ojo, muy importante, clara,
clara frente al hecho del cambio climático, porque es que muchas veces hacemos muchas cosas, y tú lo decías ahorita, la gente no entiende que ese proyecto es para aportar a mejorar las condiciones o los impactos del cambio climático. Y aquí hay que volverlo evidente, porque lo que no es evidente la gente no lo entiende, y lo que la gente no lo entiende, la gente no lo ayuda a construir. Gracias, secretario. Profe Carlos, justamente, digamos, alineado con lo que estaba conversando aquí con el secretario, yo quisiera que usted nos cuente su opinión frente a esa disminución o a esos impactos positivos de ahorita que tenemos con la pandemia, frente a lo que va a pasar después. El secretario nos mencionaba, digamos, haciendo alusión un poco a lo que el gobernador Aníbal Gaviria ha mencionado de la transformación pues, que tenemos que tener como ciudadanos, pero digamos, en su formación y en su experiencia, ¿qué va a pasar con esas emisiones de gases efecto invernadero en la pospandemia? Bueno, ahí disculpan que se me cayó el internet un rato, casi que no me puedo conectar de nuevo. A ver, yo leí en estos días un estudio que se publicó en mayo, pero lo terminaron de hacer en abril, donde dicen que la producción de los efectos de los gases de invernadero bajó a los niveles del 2006, ¿sí? Pero, y eso es muy positivo, ¿cierto? Porque prácticamente se detuvo el transporte aéreo, el transporte terrestre, se cerraron industrias, y el aumento de consumo por parte de los hogares no fue tan significativo. Eso es positivo, pero también hay muchos estudios que muestran que después de todas las crisis aumentan gravemente los consumos o la generación, en este caso, de dióxido de carbono. Es muy probable que los gobiernos, bueno, pues que los dos gobiernos que más producen gases de invernadero son China y Estados Unidos, y son los que más afectados se vieron por la pandemia. Entonces, seguramente para poder recuperar la economía, van a olvidarse de muchos planes que tenían de cambio de energías a energías más limpias, y van a retomar lo que sea para reactivar la economía, y seguramente va a ser una economía cargada de carbono, ¿cierto? Entonces, yo por ese lado no veo como un aspecto esperanzador. La esperanza es lo que dice el secretario, es que cambiemos de mentalidad, ¿no es cierto? Que nos dimos cuenta que fuimos capaces de vivir muchos meses con poquitas cosas, consumiendo menos, generando menos contaminación. ¿Por qué no podemos seguir en esa tónica? Yo creo que esa es la idea, o sea, que pensemos en eso, que pensemos en ese cambio. El secretario dice cosas muy sabias. Este problema de cambio climático no es algo que se pueda abordar desde una sola línea. Tiene que ser una línea integral, o sea, son muchas soluciones. Yo en mi curso de cambio climático tengo la discusión, por ejemplo, con las personas que hablan de autos eléctricos, que es una gran solución. Él lo mencionaba, pero él dio pues la descripción perfecta. Vamos a pasar de un taco de gasolina a un taco eléctrico, a un taco sostenible, pero taco. Entonces hay que pensar en los medios masivos, en cómo, por ejemplo, no tener esa centralización de algunas cosas que hay en la ciudad, sino que toda la ciudad tuviera como unos centros. En España existe algo que se llama las supermanzanas, donde usted tiene escuelas, tiene servicios, parque, cosas por el estilo, para que la gente no tenga que salir en su carro a buscar esas cosas. Aquí en Medellín, por ejemplo, si usted quiere hacer algo, tiene que coger su carro o taxi o lo que sea e irse para un centro comercial, ¿cierto? Porque, bueno, ya no, pero eso era lo que hacíamos antes de la pandemia. Pero entonces, vamos a volver a eso, vamos a volver a meternos a un centro comercial, a un taco para ir a un centro comercial, porque no hay otras opciones de hacer cosas para disminuir esa huella ambiental. La verdad, la visión desde el punto de vista del análisis de la historia, o sea, en la BBC salió hace poco un artículo donde analizan, después de cada crisis que ha tenido el planeta, disminuye la huella de carbono, pero inmediatamente aumenta, e inclusive aumenta por encima de los niveles anteriores. La Segunda Guerra Mundial, las dos crisis del petróleo, las crisis económicas que ha habido, la de los años 20, la que hubo en el 80 y en el 90 y en el 2000. Entonces, siempre la economía, para recuperarse, se olvida de todas estas alternativas ambientalmente amigables, y volvemos al problema como lo teníamos antes, o tal vez peor. Profe, muchas gracias. A mí me parece complejo y quisiera como valerme un poco de lo que el secretario mencionaba ahorita,
como en función de las acciones tangibles. Desde la Universidad Pontificia Bolivariana, ahorita en la introducción que hacía el secretario, pues para quienes nos están viendo, además, importante que conozcan pues lo que venimos desarrollando. La universidad empezó un proceso muy interesante de descarbonizar las actividades. Pues nosotros cuando hablamos de descarbonizar, precisamente no somos una industria gigante que consume pues combustibles fósiles de una manera pues así pues digamos que genera mucho impacto, pero tomamos una decisión y obtuvimos con el acompañamiento del ICONTEC la certificación como primera universidad en Latinoamérica carbono neutro, y además ahorita en el ranking del Times Higher Education nos quedamos en el top 10 de las universidades que tienen una apuesta decidida por el ODS 13, el ODS que les contaba ahorita algunos datos importantes. Entonces, digamos, las organizaciones tienen que empezar a tomar medidas y, digamos, organizar sus planes y hay una apuesta muy interesante por esa descarbonización de los estados. De hecho, creo que para los que estamos aquí conversando y para quienes nos están viendo, pues no es del todo desconocido que hay muchos países que vienen desarrollando una apuesta muy fuerte por descarbonizar todas sus actividades. El ejemplo de Bután, pues, que es un país que ahorita ya es carbono negativo porque inclusive tiene más área que logra capturar mucho más del carbón que ellos generan o de las emisiones que generan. Costa Rica, por ejemplo, tenía una apuesta muy fuerte de ser carbono neutro a 2021. Ellos hicieron pues un análisis y aplazaron un poco esa meta a 2025 porque quieren hacerlo pues con compensación interna. Y Noruega, por ejemplo, que es otro de los países que han ido transformando su matriz energética, viene en una apuesta muy fuerte para compensar la totalidad de las emisiones que genera y también ser carbono neutro. Yo quisiera pues que pensáramos, yo creo que el presidente en algún momento lo ha dicho, pero quisiera, secretario, conocer su opinión sobre qué tan viable cree usted que una iniciativa de descarbonizar, pues digamos en este caso el departamento o el país, pueda llevarse a cabo, qué tan lejos estamos. Yo recuerdo que alguna vez usted y yo conversábamos de lo difícil que es para una empresa o para una organización comprar bonos de carbono en la región y nos toca irnos para el Amazonas o nos toca irnos para otro país. Hablo de la experiencia OPB, que en Antioquia no tenemos bonos. Entonces, si estamos flojos en ese tema, ¿qué tan lejos ve el secretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia que seamos un territorio carbono neutro? Pues Ana, mire, yo creo que lo primero decirlo es que experiencias como la que la Universidad Pontificia Bolivariana lideró son fundamentales, sobre todo porque nuestro modelo de aprendizaje muy en Latinoamérica tiene que ver con la comparación, cómo aprendemos de otros y a partir de aprendiendo de otros, cómo ponemos esas buenas prácticas en el ejercicio. Somos muy, como por llamarlo de una forma, medio envidiosos, pero eso es una buena envidia. Porque ves, si la OPB lo hizo, ¿por qué yo no lo hago? Y eso empieza a generar digámoslo, un efecto réplica, un efecto dominó y empieza a movilizar. Yo creo que eso es muy importante y por eso yo lo resaltaba ahorita y los quiero felicitar porque la universidad ha sido, digámoslo, un abanderado de ese propósito, pero también no desconocer otros ejercicios de otras universidades, pero también del sector. Mire, yo ahorita escuchaba a Carlos y decían algo en lo cual yo en serio creo firmemente, y es que movilizar a la sociedad a partir de la educación es muy importante, es muy importante. Y entonces en esos conceptos de empezar a hacer las personas mucho más conscientes, y por eso yo vuelvo y digo, contarlo y decirlo, pero yo creo que nos hemos equivocado porque hemos explicado los efectos de cambio climático desde lo malo. Entonces uno cuando ve algo malo no lo llama la atención, entonces uno se hace como medio el pendejo para, sí, eso pasa allá. Creo que tenemos que empezar a contarlo de una forma diferente. Tocabas un tema que es muy importante. Efectivamente, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vernos frente al tema de descarbonizar. Uno es, tenemos que generar incentivos, tenemos que generar y promover acciones, digámoslo, políticas, pero también de incentivos económicos que le permita todos los días a la industria decir que eso es importante, porque
Mire, yo lo decía la semana pasada, Carlos y Ana, y quiero volverlo a decir hoy acá. Nosotros pagamos por contaminar, por Dios bendito. ¿Cómo vamos a pagar por contaminar? Es que no debe estar permitido contaminar. Es que las industrias deberían tener unos procesos, pero hoy es más barato pagar por contaminar que mejorar el proceso productivo en la organización. Eso no puede estar en la línea de acción. Pero yo voy a contestarle su pregunta. Yo creo que no es fácil, definitivamente no es fácil en una economía como la nuestra, sobre todo como una economía que hoy está, digámoslo, creciendo y de una forma posiblemente más acelerada de la capacidad que tenemos como país y como organización. Pero también no quiero perder la esperanza y yo doy mucho esa discusión en efectivamente hacer que las personas se vuelvan responsables. Si nosotros aprendemos, como lo decía Carlos ahorita, que fuimos capaces de vivir 3 meses y medio y aún lo vamos a seguir viviendo porque no vamos a volver a la normalidad. Esta pandemia nos va a durar todavía un buen tiempo y nos va a cambiar y nos está cambiando la forma de relacionarnos, no solamente nosotros con nuestras familias, nuestros amigos, sino con el entorno y con la industria. Definitivamente tiene que ser en ese camino. Una mayor apropiación por parte de los niños, de los jóvenes, ojalá de la población en general, pero hoy ve uno una juventud mucho más apropiada del tema. Hoy ve uno una juventud que está mucho más en la dinámica de la sostenibilidad. Hoy sectores como el inmobiliario ya tienen que mostrar que son sostenibles, porque si no, no venden. Lo mismo el sector manufacturero. Entonces yo creo que esa presión social que hagamos frente a unas mejores prácticas industriales tiene que ser el camino, pero además acompañado de una legislación y de unos buenos incentivos que permitan hacer eso. Y yo creo que es el camino que hoy estamos transitando específicamente de la gobernación de Antioquia con la declaración de emergencia climática. Eso lo vamos a llevar a una ordenanza y esa ordenanza sí o sí va a tener que definir unos mecanismos de incentivos que permitan impulsar ese ejercicio de hacer unas mejores prácticas en el sector industrial. Gracias, secretario. A mí me da mucho susto preguntarle esto a un docente que tiene tanta experiencia en cambio climático, pero pues ya entrados en gastos. ¿Qué piensa, profe, de los bonos de carbono? ¿Qué piensa de una estrategia de descarbonización con compra de bonos? Y pues obviamente le repito la pregunta, ¿qué tan lejos está un país como el nuestro, una región como la nuestra de ser carbono neutro? Carlos, yo creo que tiene silencio en el micrófono. Listo, me veía muy gracioso ahí hablando. Me veías muy charro, okay. Sí. Bueno, ese tema de Bután es bien interesante, fue la comparación que tú nos pusiste. Bután es un país relativamente pequeño. En su constitución habla de la protección más o menos del 60% de su territorio en bosque, pues en vegetación nativa. Desde ahí ya hay una cosa muy particular, ¿no es cierto? No es una voluntad política muy fuerte. Además, ellos tienen su economía muy basada en el turismo sostenible, ¿cierto? Y claro que el turismo sostenible es bastante difícil porque llega un momento en que se vuelve insostenible y empieza a ser perjudicial o depredador. Pero una de las estrategias es que, por ejemplo, es súper costoso en cualquier cosa en Bután, ¿cierto? Inclusive hay que pagar para estar dentro del país. Entonces, la estrategia es fácil, digámoslo así, porque es un lugar pequeño, es un lugar que desde, como te digo, desde la Constitución está teniendo una iniciativa bastante fuerte desde el gobierno, ¿cierto? Pero yo creo que todos podemos llegar allá, pero como te digo, debe haber una voluntad política muy grande, pero también un esfuerzo muy grande desde el sector privado, ¿cierto? Las empresas, el secretario lo dijo muy bien, alguna vez hace como 20 años fui a una empresa que el funcionario encargado se sintió orgulloso de que le salía más barato pagar la multa que hacer el tratamiento de los residuos. Y lo decía como si fuera una hazaña, ¿no es cierto? Mira la plata que me estoy ahorrando. Eso pues lo doy también como un tema pues del manejo de la ética ambiental, ¿cierto? Entonces, este tema de la sostenibilidad también las empresas lo manejan mucho. El secretario lo dijo, ay, sí, una empresa tiene que empezar a hablar de sostenibilidad, pero más que hablar de sostenibilidad es saber hacer verdaderamente sostenible.
como alguna vez un estudiante me decía, hay gente que es sostenible, pero el letrero para afuera. O sea, dicen que son sostenibles, pero no lo son. Y eso me parece bien importante. Inclusive yo pensaría que deberíamos pensar en algún tipo como de certificación en sostenibilidad, así como existe ISO 9000 y Rainforest y un mundo de cosas. Pensar en que si usted quiere decirse sostenible, debe haber alguien que le vigile que verdaderamente sea sostenible. Por ahora es algo muy voluntario y más de mercadeo que por decir cualquier cosa. Entonces, los bonos de carbono son interesantes, son una alternativa interesante, pero me parece que no debe ser la única ni la principal estrategia. El bono de carbono es una estrategia de fomentar la mitigación, digámoslo así, al pagarle a alguien para que siembre, y eso me parecería fantástico. Ojalá aquí en Colombia lo hiciéramos masivamente y que fuera muy bien pago, para que alguien, en vez de sembrar 2 o 3 matas de algo que no le dan ni siquiera llevarlas al mercado, más bien sembrara bosque y que un gobierno o una empresa le pagara por esa conservación, ¿cierto? Los servicios ecosistémicos y todo ese tipo de cosas que se generan. Entonces, esa es una de las soluciones, pero también tenemos que atacar mucho la generación de la contaminación, que busquemos alternativas reales, tangibles, para que esa contaminación disminuya de manera verificable. Porque decir que uno es sostenible, todo el mundo puede decirlo, pero a la hora de la verdad, si lo estamos siendo, no sé. Profe, muchas gracias. Yo por eso advertí que me daba susto preguntarles a un profe con tanta experiencia, pero bueno, agradezco mucho su respuesta. Secretario, para terminar y antes de pasar a las preguntas, el profe Carlos menciona una cosa muy interesante que también se la ha escuchado usted en otros escenarios, y es la estrategia de pagos por servicios ambientales. Yo quisiera que nos cuente un poco cómo debemos transformar esas, cómo se está pensando, porque conozco su posición y quisiera que nos comparta cómo se imagina hoy el secretario de Medio Ambiente la transformación de la política PCE en el departamento para que terminemos. Bueno, yo creo que lo primero a decirles es que la estrategia de pago por servicios ambientales es una muy buena iniciativa de conservación. Eso sin lugar a duda yo no lo pondría ni siquiera en duda, porque es también de alguna forma lo que ahorita Carlos planteaba, y es volver que sea atractivo cuidar el bosque y protegerlo. Y si bien yo tengo un predio en el cual su énfasis o su vocación es la conservación, también es muy importante que yo pueda tener digámoslo, una compensación por cuidarlo y por protegerlo. Yo lo que he venido diciendo frente a eso, Ana, es que nosotros tenemos que perderle el miedo a los negocios verdes. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo sencillo. Entonces, Ana María es propietaria de un lote de 20 hectáreas en el municipio de Entre Ríos, y por eso yo le voy a pagar 400,000 pesos mensuales a manera de compensación, ¿cierto? Pero si definitivamente llega un ganadero o llega un agricultor y le ofrece 600,000 pesos, va a ser un tema transaccional. Entonces ahí se complica la situación. Por eso yo lo que he venido planteando es que si somos capaces de llevar a negocios verdes totalmente compatibles con la conservación, lo decía ahorita, la apicultura, por ejemplo, el caucho, el corcho, especies, pero que permita a las familias también subsistir y generar economías verdes, eso va a ser mucho más productivo y va a ser mucho más, digámoslo, garantizar que efectivamente se dé la sostenibilidad. Mire, nosotros tenemos hoy en el plan de desarrollo una meta muy ambiciosa. Antioquia o la gobernación de Antioquia viene en promedio entre 46,000 y 50,000 hectáreas protegidas a través del programa de pago por servicios ambientales, y nos pusimos una meta de llegar a 70,000 hectáreas protegidas y estamos trabajando firmemente en eso. Ya tenemos, digámoslo, construido todos los convenios y estamos ya en operación de algunos de ellos, pero dijimos, de esas 7,000 familias que hoy están vinculadas al programa de pago por servicios ambientales, nosotros en una primera medida vamos a comprometer con 500 familias que pasen de PSA a negocios verdes sostenibles. Y eso, tenga la seguridad que va a ser muy interesante, porque no solamente va a cambiar el imaginario de un medio ambiente desde la protección, pero desde la restricción, a un imaginario del medio ambiente de la protección
pero con las oportunidades. Ese es el reto que hoy tenemos, Ana, y que estamos trabajando muy fuertemente. Tengo que decirlo que con las corporaciones ambientales son unos grandes aliados, me han entendido la discusión, lo hemos discutido, hay veces no me lo entienden tanto, pero hemos venido trabajándolo, y con el ministerio también ellos están haciendo un buen esfuerzo, porque de alguna forma han sido los que más como han estado como, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y yo lo que he dicho, Ana, y para rematar lo que digo es, hay que hacer que las cosas pasen. Tenemos que pasar del dicho al hecho, pequeñas acciones que logren grandes transformaciones. Y esos 500 negocios verdes nos van a dar un camino de acción para la próxima generación del pago de servicios ambientales. Muchas gracias, secretario. Yo quisiera darle la palabra a las personas que nos han acompañado en este espacio. Ya vamos a terminar, pero han hecho algunas preguntas y quisiera que aprovecháramos, pues, tenemos al secretario para contestar pues preguntas que se han suscitado después de esta conversación. Camilo Múnera nos pregunta, ¿qué opinión tenemos sobre la eficacia del impuesto al carbono que está vigente en Colombia desde el año 2017 en función de la reducción de las emisiones? Profe, ¿ha sido efectivo en función de la reducción de emisiones? ¿Podemos decir que se está cumpliendo el objetivo de ese impuesto al carbono? Pues yo la verdad no he notado pues como una diferencia o algo significativo. O sea, vamos a hacer, tal vez el secretario tenga alguna cifra real, yo no tengo una percepción muy tangible de un cambio. Yo creo que debería haber estrategias un poco más agresivas, ¿cierto? Hay varias soluciones que se han planteado en el mundo, y lo que pasa es que, claro, a usted le habla impuesto a la gente y inmediatamente todo el mundo se le para el pelo. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad, no tengo una cifra donde yo diga, sí, es notorio, no lo es. De pronto el secretario conozca alguna. No la tengo aquí, pero muy ligado a lo que tú estás diciendo. Yo creo que nosotros definitivamente tenemos que avanzar muchísimo como gobierno y como sociedad en generar verdaderos incentivos que permitan mejorar esa relación de la industria y de los ciudadanos con la protección de los recursos naturales, y efectivamente con este tema tan específico como disminuir la huella de carbono. Pero yo también coincido mucho en lo que dice Carlos. Yo creo que hoy no tiene uno un mensaje muy claro del beneficio, del costo-beneficio de este impuesto. Yo creo que nosotros definitivamente como país tenemos que ser mucho más agresivos. De hecho, yo creo que y tengo que decirlo aquí, de los grandes perdedores en esta pandemia ha sido el Ministerio de Medio Ambiente, porque ha tenido una oportunidad gigante de ser pedagógico y de generar políticas frente al cambio climático en tiempos de pandemia. Y yo creo que hoy no hemos sido efectivos y nos hemos quedado en unas discusiones mucho más aéreas por allá que hay que bajarlas y hay que efectivamente hacerlas en acciones mucho más claras y mucho más contundentes. Y qué pena decirlo, pero yo también tengo que ser claro frente al tema. Así se lo he dicho a los funcionarios del ministerio, porque no he tenido la oportunidad de hablar con el ministro, a quien aprecio y valoro mucho, porque creo que el ministro Lozano es una muy buena persona y es un funcionario de lujo que hay que proteger y hay que cuidar, pero yo creo que nos ha faltado liderazgo en este tema tan importante. Hay una cosa que yo quisiera para responderle a Camilo, que nos pregunta sobre el impuesto al carbono, y es un análisis que se hizo en su momento, y es que el impuesto al carbono en Colombia sigue siendo un impuesto bajo comparativamente con otros países. El impuesto al carbono en Colombia es alrededor de $5 por tonelada, y en otros países estamos hablando de $20 por tonelada. No estoy afirmando con eso que lo tenemos que subir más para que la medida sea efectiva, pero ha hecho parte como de las críticas, y efectivamente en datos, además de que son insuficientes, pues no hay una aparente reducción de las emisiones asociadas directamente a ese impuesto. Angélica Gil nos está preguntando una cosa: cuando yo cuento sobre pagos por servicios ambientales a mis estudiantes, o en estos escenarios donde conversamos sobre pagos por servicios ambientales,
siempre hay alguien que levanta la mano y dice, ¿cómo puedo acceder a una compensación? Mi abuelito tiene un lote, mi papá tiene una finca, yo tengo un lote en alguna parte, ¿cómo accedo? Entonces, secretario, Angélica nos pregunta cómo se accede a las compensaciones porque el tío tiene un lote en el Carmen de Viboral. Bueno, digamos que las corporaciones ambientales son un vehículo muy importante, en este caso es Cornare, es acercarse a las instalaciones, a las oficinas de Cornare o a través de medios electrónicos, manifestar su intención y su vocación de hacerlo. Es muy importante que, digamos, lo que no, infortunadamente no es un mecanismo que hoy sea generalizado, es para unas áreas estratégicas, digámoslo, también guardando las dificultades de recursos de cada uno de los entes territoriales. Quiero decirle, mire, hoy el proyecto de pago por servicios ambientales tiene una inversión cercana a los 18 mil millones de pesos, de los cuales la Gobernación de Antioquia coloca cerca de 12 mil millones de pesos y las corporaciones de los municipios ponen el restante, pero es a través de las corporaciones ambientales verificar si están dentro de esas áreas estratégicas que se tienen definidas y empezar a generar ese vínculo con la corporación ambiental para poderse hacerse visible y empezar a mirar esas postulaciones. Es muy importante decirlo, el único vehículo de PSA no son los institucionales. También hay muchas empresas que hoy vienen haciendo compensaciones ambientales y que escogen al pago por servicios ambientales como el vehículo ejecutor para pagar esa compensación, y es entonces a través de las corporaciones ambientales donde se tiene ese banco de compensaciones y empezar a mirar cuál es la viabilidad de incluir nuevos predios en esas áreas protegidas. Ana, yo quiero decir algo ahí. Cuéntanos. Sí, pues el secretario dijo a Olga ahora algo muy importante, y es que también buscar proyectos productivos sostenibles, ¿cierto? No solo decir que vamos a hacer pues vamos a buscar que nos paguen por bonos de carbono, cosas por el estilo, sino también pensar en alternativas de producción agrícola sostenibles, por ejemplo, la agroecología, ¿cierto? Donde uno está generando alimentos con un bajo impacto ambiental y al mismo tiempo está protegiendo biodiversidad, está protegiendo agua, está protegiendo aire, etcétera, etcétera. Entonces no es solo pensar en que vamos a sembrar bosques, sino también pensar en soberanía alimentaria sostenible, digámoslo así. Entonces ese lote en Carmen de Viboral, Angélica, cuando quieran, yo le hago una asesoría en agroecología. Sí, yo conozco a Angélica. Entonces, Angélica, hola. Angélica fue profesora en la U. Pero entonces, sí, vamos. Allá en Carmen de Viboral hay unos proyectos, por ejemplo, agroecológicos muy lindos, donde son productores que generan alimentos limpios con un impacto ambiental. Yo no sé si negativo, pues, desde el punto de vista de carbono, pero sí por lo menos muy cercano a neutro, porque tienen bosque, porque tienen una generación, no consumen combustibles sólidos, fósiles, etc. Carlos, profe, para no confundirnos, nos hacen una pregunta que creo que está muy asociada con lo que usted está mencionando y quisiera que nos acote un poco la respuesta. Nos pregunta Carlos Bustamante que efectivamente la economía actual se basa en extracción, uso, pues y obviamente posterior disposición de todos esos residuos, pero la pregunta es que si creemos posible establecer esos nuevos modelos económicos, esos modelos económicos alternativos en el corto plazo, porque yo creo que nos han dicho mucho como, no, entonces hay que dejar de consumir petróleo, entonces nos imaginamos que, pues eso sabemos que hay que hacerlo, pero en el lejano plazo. Entonces la pregunta es si creemos posible esa incorporación de nuevos modelos económicos en corto plazo que nos permita un poco cerrar esos flujos, trabajar en circularidad, que creo que es lo que nos hace falta. Sí, yo te voy a hablar desde mi campo de acción, pues yo soy doctor en biología, pero soy ingeniero agroindustrial de formación de pregrado y trabajo en la Facultad de Ingeniería Agroindustrial. Entonces te voy a hablar desde el agro, que es el tema en el cual yo trabajo, y es estas estrategias de producción donde tratemos de disminuir el uso de insumos que tienen un impacto ambiental alto, una huella de carbono alta. Lo que te hablaba de la agroecología, por ejemplo, es una alternativa interesante. Es economía circular en su máxima expresión. Lo que pasa es que no se llamaba así. O sea,
Los millennials le pusieron economía circular, pero eso toda la vida se ha hecho. Los campesinos tradicionales, los abuelitos de nosotros hacían economía circular. Nosotros, que no somos abuelitos, hacíamos economía circular, por ejemplo, en la agroindustria cuando manejamos residuos y utilizamos esos residuos de manera útil. Muchas agroindustrias han nacido de los residuos de otras agroindustrias. Eso es economía circular. Lo que pasa es que ahora nos pusimos pinchados y le pusimos un nombre más pupi. Pero siempre lo hemos hecho. Es seguir trabajando en eso, pero también necesitamos, o sea, la industria lo necesita, lo debe hacer, pero también debe haber un impulso por parte del Estado, por ejemplo, incentivos, líneas de crédito con unos intereses mejores, por ejemplo. La última vez que yo estuve en un agrofuturo, la persona de Finagro me habló y me dijo, venga, es que hábleme de sostenibilidad, porque me están preguntando que si hay alguna línea para un negocio sostenible y nosotros no la tenemos. En ese momento no la tenían, no sé si ahora la tienen. Entonces, no hay una ventaja aparente en ser sostenible. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Y lo otro es que también, hay muchas cosas para decir. Una parte es la educación, enseñarle a la gente, por ejemplo, a preferir esos productos con más bajo carbono, es decir, que la gente entienda qué es un producto bajo carbono, por ejemplo, o bajo en huella hídrica, no solo hablemos de impacto ambiental del carbono, y que la gente prefiera esos productos y que eduquemos el mercado con respecto a eso. Yo conozco muchos productos agroecológicos, por ejemplo, que no tienen una certificación orgánica, por ejemplo, porque además de eso es costosa, pero pueden ser mucho más sanos y con un impacto mucho más positivo al ambiente, y son unos esfuerzos titánicos para que la gente les compre el producto, son a veces hasta más baratos que el producto convencional, sino que es que, por ejemplo, algunos almacenes de cadena nos han vendido la idea de que esos productos son más caros, pero realmente pueden llegar a ser hasta del mismo precio o pueden llegar a ser hasta más baratos porque se consumen menos insumos. Entonces, ese problema hay que atacarlo desde muchos frentes, no solo desde uno, desde muchos frentes. El gobierno nos tiene que ayudar, las instituciones académicas lo tenemos que hacer también y promoverlo y educar a la gente, y los empresarios también tienen que pensar en que esa es una alternativa de mercado. Profe, muchas gracias. Ya para terminar, quisiera, secretario, que nos comparta pues una última reflexión frente a lo que conversamos hoy, a lo que se viene pues obviamente para el departamento en la pospandemia, alrededor del cambio climático pues y sus consecuencias. Quisiera agradecerles a ambos porque estuvo muy entretenida la charla. Tenemos que volvernos a montar para hablar, por ejemplo, solo de PSE, que es un tema que se queda para mucho. Otro para hablar solo de negocios verdes, que ahí nos podemos quedar hablando también un rato. Entonces quisiera, secretario, pues agradecerle y que nos dé pues una última reflexión para terminar. No, Ana, al contrario, mil gracias por la invitación. Es un gusto y un placer para mí conversar con ustedes. Yo creo que lo más importante, diría yo acá, es que más allá del otro, de la política, de lo que hagamos, hoy tenemos una oportunidad de oro, y es que entendimos que podemos vivir con menos. Y eso tiene que ser un punto de partida muy importante. Mire, de todo este tema de la pandemia, que me ha parecido muy complejo, porque solamente el hecho de no poder uno abrazarse, poder uno tocarse y verse cerquita, y creo que de las cosas que a mí más me ha gustado es que efectivamente le hemos dado un respiro al planeta. Yo creo que lo único que hemos perdido el año es en el uso del plástico digámoslo, del icopor, porque los domicilios no nos han ayudado, pero yo creo que es una pedagogía. Nosotros desde la Gobernación de Antioquia venimos promoviendo la desestimulación del uso del plástico y un solo uso, y digámoslo, también tenemos una estrategia muy fuerte que inclusive, Ana, tenemos que consolidarla, que es todo el tema de basura cero y de ese trabajo tan bonito que tienen ustedes también en la universidad en torno a los residuos sólidos. Pero es aprender que nos quede un saldo pedagógico de toda esta pandemia, y es que somos nosotros los que tenemos que cambiar los hábitos nuestros para exigir a la industria que también los cambie. Yo creo que esa es la gran reflexión que yo quisiera dejarles. Quiero agradecer este espacio. No me quiero ir sin darle un saludo muy especial a nuestro gobernador Aníbal Gaviria, que hoy está pasando un momento muy complejo, infortunadamente, pero sé y confío plenamente que vamos a tenerlo de nuevo aquí
en la gobernación muy rápidamente. A él le mando un abrazo gigante, a él y a su familia, y a la universidad decirle muchas gracias. Aquí estamos y vamos a hacer cosas juntos y vamos a hacer que las cosas pasen. Yo creo que esa es la gran frase que hoy quiero dejarle a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, secretario. Profe, un mensaje para finalizar, pues creo que todos nos unimos al abrazo al gobernador, pero quisiera pues que usted nos dé un mensaje para que finalicemos. Sí, yo creo que en el mismo orden de ideas del secretario, esa concientización de vivir con menos, aunque un economista nos diría que eso afectaría a la economía, ¿cierto? Entonces es muy difícil poner de acuerdo a todo el mundo. Y yo pues personalmente pienso que lo que pasa es que también hay un deseo de un enriquecimiento, no sé, obsceno pues por parte de algunas empresas, de algunas personas, y no se necesita, el planeta no necesita a esa gente tan exitosa en esos términos en que los hemos conocido. Necesitamos ponernos como en el mismo orden de ideas. Y sobre todo pues desde yo como docente, la educación, la formación, a mí me sorprende mucho cuando yo hablo con personas y no entienden qué está pasando o menosprecian este tema de cambio climático y de ambiental, pues en términos generales, porque son muchas de las cosas, porque creen que es algo ajeno. Ahora inclusive dicen, no, ahora el problema es más grave, es que el desempleo, la economía, sí, pero no podemos olvidarnos de que yo he visto un meme, por ejemplo, donde llega el COVID y nos va a comer, pero hay otro más grande que es el cambio climático que se va a comer al COVID y luego a nosotros. Entonces, esto es algo de corto plazo, esto lo vamos a superar en unos años, vamos a contar esto como una experiencia o una anécdota que puede darnos risa a algunos o no tanto, pero bueno, pero el cambio climático sigue ahí, con unos pasos grandes detrás de nosotros, esperando a que sigamos haciendo las cosas como las estamos haciendo para llevarnos por delante. Entonces yo creo que hay que adquirir esa conciencia. Tristemente hay gobiernos muy poderosos, negacionistas de cambio climático, pero también hay empresarios de esos estados que saben que eso no es así y que están haciendo esfuerzos porque saben que el planeta los necesita y la gente también le interesa entender y consumir ese tipo de productos, pero para que ellos tengan ese consumo de esos productos y esos servicios ambientalmente más amigables hay que educar a la gente, hay que enseñarles que hay que preferir todas estas cosas con menos impacto para que el empresario busque hacerlas, ¿cierto? Porque si no ve una ventaja, pues simplemente no se va a pasar a una economía más verde o a un negocio más verde. Entonces sería como eso. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, secretario, profe, a todas las personas que nos escucharon, que hicieron las preguntas. Nos unimos, secretario, al saludo y al abrazo al gobernador de Antioquia y esperamos generar otro espacio para que sigamos conversando de estos temas de tanto interés. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.